Bien, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítimo y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre la inteligencia de negocio en los grandes puertos, el caso del puerto de Huelva. En especial, queremos dar las gracias al Instituto de Posgrado CEU, Fundación San Pablo, Andalucía, por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Autoridad Portuaria de Huelva, a Huelva Port y al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo conectados, asistentes, tenemos de 14 países diferentes, que son ahora mismo Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guinea, Honduras, Mauritania, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Recordarles varias cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí en el chat y al final iremos realizando el turno de preguntas. Todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos que pondremos ahora en el chat de este webinar todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Os animamos también a compartir en Stories de Instagram este webinar o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento. Los publicaremos en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Por último, quiero anunciarles que próximamente recibirán una oferta muy especial para nuestro curso de gestión directiva en empresas marítimas, portuarias y logísticas, en sus siglas DIR-MPL. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a Jaime Beltrán Sanz. Él es doctor ingeniero industrial, Executive MBA y máster en gestión portuaria. Y actualmente es jefe de Departamento de Desarrollo de Negocio y Comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todos ustedes que nos siguen desde tantos países. Agradecer en primer lugar a IMBS y a la Fundación CEU San Pablo su invitación a tener la ocasión de poder impartir este webinar y poner nuestro caso del puerto de Huelva en conocimiento de todos ustedes. Y por supuesto también agradecer a todos los asistentes su interés en conocer este caso, que pensamos que puede ser muy interesante linkando además con el ámbito del negocio. Y precisamente hablando de negocio, que está en la palabra del título, los puertos tenemos un rol fundamental en nuestro entorno como tractores y como generadores de oportunidades de negocio para el tejido empresarial que se encuentra o bien cerca del puerto, o bien en el mismo puerto, o bien en las áreas de influencia del puerto. Con lo cual, los puertos necesitamos entender el negocio de las empresas que están relacionándose con el puerto. Somos los mejores actores que podemos facilitar y generar sinergia entre las empresas para crear una fachada portuaria competitiva y eficiente. Y sobre todo tenemos que anticiparnos a la oportunidad de negocio y al negocio de nuestras propias empresas para poder generar infraestructuras y servicios adecuados para cuando esos negocios puedan ya desarrollarse a nivel real en la actividad portuaria. Y en definitiva, los puertos debemos ser proactivos en apalancar y en facilitar el negocio de las comunidades portuarias que se relacionan con nosotros. Y siguiendo en el título de la ponencia,
el caso de los grandes puertos y el caso del puerto de Huelva. El puerto de Huelva, para los que no nos conozcan, somos el sexto puerto en el sistema portuario español, de 46 puertos y 28 autoridades portuarias, pero somos además el que ocupa la posición 25 de los 1.200 puertos que hay en toda Europa, y somos el segundo puerto en Europa con mayor crecimiento en los últimos 10 años. Por eso quizá nuestro caso, aunque voy a intentar generalizar para todo el sistema portuario, evidentemente, pero nuestro caso, bueno, pues tiene quizá una especial sensibilidad en ese, porque de alguna forma nos sentimos avalados por estos datos, ¿no? Y además, hoy en día, aunque no era algo muy habitual hace unos años, hoy en día es raro una autoridad portuaria o una comunidad portuaria o una asociación portuaria que no tenga el desarrollo del negocio dentro de su estructura funcionales en su dirección. Entrando ya en materia, nosotros tenemos una estrategia clara de consolidación y de diversificación de la actividad portuaria, porque tenemos un origen hace 150 años, básicamente como puerto granelero, muy orientado a la industria local que teníamos en nuestro entorno, básicamente relacionado con el sector minero, y a partir de los años 70 con el sector industrial. Esa característica la queremos seguir consolidando, pero tenemos que ir incorporando nuevos vectores dentro de nuestra actividad portuaria y evidentemente pues tenemos que entrar en el ámbito de la mercancía general y de otro tipo de mercancía que dé mayor cobertura a la actividad portuaria. Y es donde se empieza a unir, ¿no?, los conceptos de estrategia logística intermodal con el objetivo de ser un puerto que dé servicio a cualquier cadena logística que tenga intención de enrutarse por nuestra dársena de manera eficiente y eficaz. Y dicho esto, me voy a elevar un poco a nivel conceptual porque el título de la ponencia quiere reflejar qué es la inteligencia de negocio aplicada en los puertos. La inteligencia de negocio para un puerto es un instrumento clave para acelerar el cambio, y para nosotros lo fue, desde una situación, vamos a llamar tradicional, a una situación donde pretendíamos ser un puerto al servicio de cualquier cadena logística, lo que nosotros llamamos un puerto global. Y para eso la inteligencia de negocio se reconoce como un proceso totalmente, bueno, pues, clave en esta transición. Y como tal proceso, pues sigue en su despliegue pues como pues, una cadena, ¿no?, de actuaciones, de sus procesos, muy ordenada, y además debe ser así, porque la inteligencia de negocio es una disciplina que tiene sus propias metodologías, donde partimos siempre del análisis de la situación, del contexto, de lo que está pasando alrededor, para identificar posteriormente oportunidades y también amenazas que puede haber en relación con el negocio portuario. Tenemos que definir estrategias, productos que conviertan esas oportunidades y las materialicen en productos concretos. Esos productos tienen que estar soportados con planes de negocio que se fundamenten en una serie de criterios bueno, pues de sostenibilidad económica, ambiental. Ya hablaremos luego posteriormente de esos criterios. Y al final tendríamos que medir si realmente lo que estaba previsto pues lo estamos consiguiendo. Y ahí además aparece esa retroalimentación, esa recirculación. Esto pues, seguramente muchos de ustedes ya lo habrán identificado como un ciclo de mejora continua, y efectivamente es un ciclo, ¿no? O sea, una vez que ya se ha medido y se han analizado los datos, es conveniente volver a identificar y volver a analizar qué está pasando. Dicho esto, este es el proceso general que nosotros seguimos en la autoridad portuaria cuando queremos abordar
una determinada oportunidad o un determinado análisis del contexto para saber por dónde tenemos que ir dirigiendo nuestras actuaciones. Y lo mejor, y yo creo que en estos casos, es poner algunos ejemplos de cómo se ha aplicado en nuestro caso pues este concepto, ¿no? Y este proceso de inteligencia de negocio. Bueno, pues empezamos por la fase de analizar. Y bueno, nosotros, como antecedente de todo esto, nosotros estuvimos durante mucho tiempo, muchos años, ajenos a una evolución que estaba pasando, sobre todo en los años 70, en el mundo de la logística portuaria, basada en la contenerización, en un modelo que se iba orientando de los graneles, de los barcos bodegueros, a los barcos, al formato de presentación en contenedor. Y nosotros llegamos, entre comillas, tarde, ¿no? a esa tendencia. Pero es verdad que lo bueno que tiene muchas veces llegar tarde, ¿no? a determinados escenarios es que nos permite acelerar muchísimo el aprendizaje para posicionarnos pronto en esos escenarios óptimos en los cuales pues, queremos estar como puerto global. Y cuando decidimos esto, pues, ¿qué estaba pasando, ¿no? en nuestro contexto global? Pues bueno, pues se estaba hablando de globalización. Luego matizaremos este concepto de globalización porque ahora está en pleno proceso otra vez de revisión. La logística era global, o sea, ya los puertos, incluso los países, empiezan a estar interconectados unos con otros y el transporte marítimo es clave en esa globalización. No olvidemos que el 90% del transporte de mercancía en el mundo se realiza vía marítima. Los puertos al final somos la interfaz que tenemos que dar servicio a ese gran transporte a nivel mundial. Pero también aparecen redes de transporte y estrategias dentro de las regiones. Por ejemplo, en la Unión Europea están los corredores europeos de transporte, en los cuales marcan la prioridad de la región, en este caso de la Unión Europea, en cómo se conectan los nodos entre sí a través de una red que tiene que ser eficiente y que tiene que estar orientada a optimizar las cadenas logísticas que por ahí prioritariamente van a circular. Y luego además pues empieza a haber situaciones de contexto que todos reconocemos, ¿no? El transporte empieza a ser algo que preocupa en aspectos relacionados con sostenibilidad y empieza a regularse modelos de transporte más eficientes. El transporte marítimo es uno de los que por tonelada movida es de los más eficientes ambientalmente y económicamente, pero también se empiezan a poner restricciones y condiciones a ese transporte marítimo y empieza a aparecer normativa en todo el mundo, pero en Europa especialmente, en materia de sostenibilidad en el sector del transporte y en los nodos donde ese transporte interacciona, como son los puertos. Con lo cual tenemos un contexto globalizado, un contexto orientado a redes de transporte. Los puertos, aunque están mirando al mar, también están mirando a la tierra, con lo cual la interfaz entre mar y tierra debe ser suave, debe ser eficiente, debe ser eficaz, por supuesto, pero con modos de transporte compatibles entre el mar y la tierra. Evidentemente, todo nos viene a la cabeza el ferrocarril, ¿no? como modo compatible en los volúmenes que estamos hablando con el transporte marítimo para agilizar esa entrada dentro del territorio al cual el puerto sirve como nodo portuario. Bien, empiezan a aparecer palabras como globalización, red transeuropea de transporte, la importancia que hemos comentado del transporte marítimo, la contenerización cada vez más pues evidente de la mercancía en formato contenedor, la digitalización como un elemento clave para la visibilidad y trazabilidad en las operaciones portuarias y de toda la cadena logística. Empieza también a hablarse del ferrocarril como el modo prioritario que todos los estados quieren desarrollar en los puertos para evacuar y para traer mercancía de manera eficaz y eficiente, tanto económica como ambientalmente. La sostenibilidad, esto ya es algo evidente, ¿no? Y que todos tenemos interiorizado y acelerado en los últimos años, pero la sostenibilidad también tiene componentes económicas, ambientales y también sociales.
Los puertos son de todos y, por tanto, el aspecto de sostenibilidad tiene que ser un aspecto siempre tenido en cuenta en cualquier estrategia de negocio. Y hay que tener muy claro que la competencia, que los puertos tenemos que competir, pero no entre puertos, que también se compite entre puertos, pero sobre todo lo que compiten son las cadenas logísticas. Los puertos tenemos que ser eficientes, tenemos que facilitar toda la interrelación y la intermodalidad dentro de las cadenas logísticas y dar soluciones eficaces y eficientes a las cadenas logísticas. Hay que dejar de mirarse el ombligo como puerto y entender que somos parte de un todo, y en esa visión la competencia es entre cadenas logísticas que pueden enrutarse por varios sitios, y que los puertos tenemos que luchar por conseguir hacerlo de manera eficiente en aquellas que queremos tener una ventaja competitiva. Y, por tanto, pues identificamos la oportunidad de convertirnos en un puerto intermodal global. Bueno, pues ya tenemos la fase de análisis que hemos comentado, la fase de identificación de oportunidades y también de amenazas, y vamos ya a la fase de despliegue de esta, o la fase de análisis ya avanzado de estas opciones. En este sentido, bueno, pues el producto que nosotros vimos que cubría mejor todo ese contexto era desarrollar en una zona que estaba, pues, bastante liberada en el puerto. Volvemos otra vez al origen. Nosotros éramos un puerto granelero, un puerto además muy septentrional, muy periférico dentro de la Unión Europea, de España, pero también de la Unión Europea, con lo cual teníamos unas características singulares, ¿no? Como puerto, teníamos mucho espacio, y bueno, pues decidimos que si queríamos ser un puerto global teníamos que desarrollar infraestructuras, áreas relacionadas precisamente con la posibilidad de atraer este tipo de actividad al puerto. Y esto, evidentemente, es un trabajo de toda la autoridad portuaria. Estos no son ámbitos concretos, sino aquí toda la autoridad portuaria durante mucho tiempo se pone a trabajar para ir concretando este producto, ¿no? Al final es importante tener muy bien definido cuál es tu producto, porque aquí precisamente hay que interrelacionar muchas cosas. Hay que interrelacionar, por ejemplo, el sector ferroviario, la interconectividad ferroviaria, hay que interrelacionar la posibilidad de atraer pasaje dentro de este entorno para la actividad de ferries. Tenemos también una singularidad en nuestro entorno, que es una zona con mucha producción de hortofrutícola, y, por tanto, tener instalaciones de frío en el propio muelle lo veíamos como un producto de valor añadido. Y en definitiva fuimos dibujando este dibujo que está aquí, pues ahora lo verán en próximas diapositivas, cómo se está desarrollando y componiendo. Pero bajo un mismo concepto, y todo el mundo hablando dentro del puerto y de la comunidad portuaria en el mismo lenguaje, que eso es lo importante. O sea, tenemos todos claro cuál es la foto final a la cual queremos todos optar, y eso es fundamental para trabajar de manera público-privada, de manera coordinada hacia el objetivo último, ¿no? Y una de las cosas por las que empezamos, ahí tienen ya algunas imágenes de cómo ha ido quedando este producto, ¿no? De plataforma intermodal. Esto ya sería el despliegue de la estrategia o del proceso de inteligencia de negocio. Empezamos apuntando hacia lo que nos hacía competitivos en el plan de negocio, que era el ferrocarril. Nosotros, como hemos dicho antes, somos un puerto periférico, pero somos un puerto muy adecuado para hacer actividad de import-export, no solamente para nuestro entorno, sino también para el resto del territorio peninsular. Con lo cual, apostamos fuertemente en nuestro producto Muelle Sur por el ferrocarril. Y desarrollamos una actividad ferroviaria. Ahí tienen los servicios que empezaron, evidentemente, no como autoridad portuaria, sino nosotros fuimos poniendo de acuerdo a navieras, a operadores ferroviarios, para que fueran viendo esta opción de entrar al territorio a través del ferrocarril.
y empezó a desarrollarse esta actividad. Esta actividad del ferrocarril le pasa igual que al mundo marítimo. El ferrocarril tiene la particularidad de que tienes que tener otros nodos de concentración de carga en otro punto del interior del territorio que te sirvan de alimentadores a los barcos y, en definitiva, al puerto para, bueno, pues porque las cargas se agrupan en cantidades, bueno, en este caso en lotes de una composición ferroviaria que pueden ser 70 o 75 TEUs en nuestro caso. Con lo cual decidimos, dentro de esta estrategia intermodal y del Muelle Sur, decidimos tener un nodo ferroviario en el interior del territorio. Concretamente, gestionamos una terminal ferroviaria en Sevilla, que está a 110 kilómetros ferroviarios del puerto de Huelva. Y es absolutamente clave para el desarrollo del ferrocarril con el puerto y, por tanto, para que navieras puedan también hacer de lanzadera sus cargas hacia Sevilla o hacia el interior del territorio, porque de Sevilla esto es un hub ferroviario que conecta Sevilla también a nivel de mercancías con otros puntos a través de servicio multicliente, teniendo destino en Madrid, en Barcelona, y desde Huelva tú puedes embarcar un contenedor en la terminal y y si va directamente a Sevilla, pues se queda aquí, y si va a Barcelona o va a Burgos o va a Zaragoza, hace transbordo y se monta en otro tren hacia el destino final, ¿no? Con lo cual, esta combinación pues, fue absolutamente necesaria, ¿no? para su desarrollo. Bueno, y eso en el ámbito del contenedor, pero es que si quieres ser un puerto global, tienes que atender a todos los formatos de la mercancía general. Mercancía general incluye el semirremolque, y especialmente nosotros somos un puerto muy adecuado para la gestión de estas mercancías, porque tenemos unas distancias y unos servicios muy elevados con las Islas Canarias. Y el formato semirremolque es uno de los que, bueno, pues formatos, vamos a llamar VIP, en el transporte de mercancía a temperatura controlada, y por tanto son servicios rápidos que las Islas Canarias demandan de la península, ¿no? Y por tanto, bueno, pues a la vez que se estaban desarrollando el ámbito del contenedor, estábamos también desarrollando el ámbito de la terminal RoPax en ese despliegue. Y si os fijan, estamos conviviendo en una misma zona. Todo este producto, ¿no? de Muelle Sur es un producto global, es un producto que convive en esa misma zona porque hay sinergia entre ambos. Hay sinergia, como ahora veremos luego, en el ámbito ferroviario, hay sinergia en el ámbito operacional. Aquí el transporte es no acompañado, con lo cual el mismo MAFI, el mismo tractor que coge un contenedor para llevarlo a la terminal ferroviaria o llevarlo al barco, puede enganchar un semirremolque y meterlo en el barco. Así estamos haciendo posible que cadenas logísticas como Canarias-Madrid puedan embarcarse en cualquier puerto de Islas Canarias, aparecer en Madrid sin necesidad de llevar ningún conductor en esos grandes trayectos, ¿no? Y nosotros lo llamamos autopista ferromarítima, y tiene mucho sentido ese nombre, ¿no? En este caso. El siguiente paso que dimos a nivel de producto, pues nos dimos cuenta que bueno, pues nuestra singularidad era que teníamos 3 navieras trabajando con las Islas Canarias desde Huelva, y vimos oportuno promover que entre las navieras, poniendo al cliente en el centro en el centro del sistema, por así decirlo, crear una marca multinaviera que reflejara bueno, como una especie de marca de calidad para los servicios de Huelva Canarias, de tal forma que se creó la marca Ruta 1400. Luego, si tenemos tiempo y alguien tiene interés, pues explico un poco qué significa ese nombre. Se creó una marca específica, una marca comercial, donde están las 3 navieras que están dando los 5 servicios semanales con las Islas Canarias,
y bueno, pues ningún cliente se queda sin atender. Entre ellos tienen acuerdos de tal forma que, bueno, que comparten slot o tienen preferencias. Si alguna carga se queda fuera, pues tienen un acuerdo para que se pueda embarcar en otro servicio y al final se trata de que el cliente nunca se quede sin atender, ¿no? Y que ningún contenedor o ningún semirremolque se quede sin atender en el puerto esperando a ser embarcado a Canarias. Además tiene otras connotaciones y sobre todo también una potencia comercial, y esto, bueno, pues forma parte del producto, ¿no? Del Muelle Sur. Y luego además tenemos otras mucho más acciones en marcha. No está del todo terminada el producto, ¿no? Por así decirlo, en el despliegue. El hub logístico del frío, como comentábamos antes, se está desarrollando en este momento. Aquí simplemente 10 segundos para comentar que esta instalación, aparte de estar en el propio muelle, esto es importante porque permite y minimiza tiempos de inspección entre la mercancía que se almacena y la mercancía que sale. Tenemos muy cerca los puntos de inspección de esta instalación. Además, la temperatura no pierde, o sea, hay una garantía de que se mantienen las condiciones de temperatura en todos los movimientos internos, y además, bueno, pues facilita ese transporte hacia el ámbito marítimo y también el ámbito terrestre. Pero es que además se alimenta, y aquí es donde engancho un poco con lo que comentábamos antes de las sinergias, ¿no? Se alimenta del frío, que es el residuo de un proyecto, o sea, de un proceso industrial que es la regasificación del LNG, del gas natural licuado. Nosotros tenemos una planta de GNL, somos un puerto industrial, lo hemos dicho al principio. Bueno, tenemos una planta de GNL, de gas natural licuado, que para introducir el gas a menos 161 grados, que es como se almacena y se transporta este producto, cuando se regasifica para introducirlo en el sistema gasista nacional, hay que ponerlo a temperatura ambiente, hay que hervirlo, hay que calentarlo. Bueno, pues ese calentamiento se hacía con un intercambio de calor con el agua de la ría, y se perdía, ¿no?, esa energía de frío. Pues hemos desarrollado también dentro de este producto de Muelle Sur una instalación que aprovecha ese frío residual para alimentar el almacén congelado de esta instalación, de tal forma que no se consume energía eléctrica, solamente la necesaria del bombeo de este fluido intermedio para alimentar esta instalación frigorífica. Un ejemplo más de la sinergia entre un puerto industrial y su desarrollo en mercancía general, ¿no? Y luego, otro ejemplo claro de sinergia es la autopista ferroviaria, en inglés Rolling Motorways, que básicamente es subir el semirremolque dentro del tren. Y como la terminal de contenedores, la terminal ferroviaria está también dentro de este área del Muelle Sur, de la plataforma intermodal del Muelle Sur, pues igual que subimos contenedores al tren, en breve vamos a poder subir también semirremolques al tren. Con lo cual, bueno, pues al final el formato de presentación de la mercancía general en contenedor o en semirremolque empiezan a utilizar servicios comunes del puerto. Esto genera sinergia nuevamente, mejora de costes, eficiencia en el transporte, medio ambiente, o sea, mucho más respeto al medio ambiente, porque no tiene nada que ver, aunque los camiones sean muy evolucionados ya, nunca van a poder competir con el ferrocarril, ¿no?, a nivel terrestre, a nivel de emisiones. En fin, generamos otros muchos ahorros de costes externos gracias a que tenemos esta concentración aquí. Luego, bueno, pues evidentemente lo que estaba en un diseño pues se va retroalimentando con nuevas necesidades, se empiezan a ampliar porque bueno, pues se superan en algunos casos las expectativas y empieza a haber nuevas ampliaciones y revisiones de esa estrategia. Luego se generan otros productos que no voy a entretener aquí. Y luego la fase de medir. En cualquier proceso de inteligencia de negocio, bueno, en cualquier proceso de la organización hay que medir, ¿no?, los resultados una vez que ya se ha desarrollado el despliegue. Bueno, qué mejor medición que ver una foto de cómo estaba esta plataforma intermodal en el año 2015 y cómo el producto ha evolucionado hacia lo que ven ahí en el año 2022. Y bueno, y si hiciéramos una foto ahora,
pues habría otra novedad seguro, porque esto está en continua revisión, actualización, mejora y ampliaciones, ¿no? Y esto es un trabajo conjunto, evidentemente, de toda la autoridad portuaria y de las empresas que trabajan en el puerto. Porque al final quien explota estos servicios son las empresas privadas, quien explota y quien capta también esa oportunidad de negocio, pues son las concesiones que están aquí instaladas, y por tanto nosotros lo que tenemos que hacer como puerto es facilitar toda la infraestructura y entender bien esos modelos de negocio para que todo esto se pueda desarrollar de manera conjunta y aprovechar esas sinergias que de otra manera sería muy difícil que se pudieran aprovechar. Y bueno, esto es otra imagen de cómo está actualmente el Muelle Sur. Nosotros siempre hemos tenido en la fase conceptual, y creo que lo hemos conseguido desplegar muy bien en este producto, la integración de todos los modos de transporte y que estén todos sincronizados. Hay una palabra que actualmente se utiliza mucho, que es la sincromodalidad. Pues la sincromodalidad es absolutamente clave en el hecho de tener sincronizado el barco, el ferrocarril, las operaciones portuarias en un espacio corto de tiempo, optimiza muchísimo y hace muy eficientes las operaciones y, por tanto, también más sostenible y ambientalmente más adecuadas, ¿no? Y además, introduciendo la tecnología. Para nosotros es absolutamente vital la digitalización. De hecho, tenemos en el puerto la suerte de tener una estrategia pionera, ¿no? A nivel pues casi europeo por lo menos y quizá a nivel mundial, de utilizar tecnología firmware para desarrollar precisamente todo nuestro proceso de digitalización. Y bueno, pues tenemos también muchos avances ahí en materia de digitalización, que es absolutamente clave para cualquier cadena logística hoy en día. Y dentro de esa fase de medir, pues tienen algunos datos de cómo ha evolucionado esta estrategia o este proceso de oportunidad de desarrollar una estrategia intermodal en un muelle, en el Muelle Sur. Pues ahí ven cómo han ido evolucionando los datos desde que se puso en marcha la estrategia hasta el día de hoy, tanto en toneladas, como tienen aquí en el gráfico amarillo, como en unidades de contenedores movidos, como en semirremolques movidos básicamente en este caso, semirremolques con las Islas Canarias. También somos líderes en pasajeros con las Islas Canarias, también eso forma parte del producto. Hicimos una instalación específica para el pasaje y hemos volcado mucho esfuerzo en atender adecuadamente al pasaje de líneas regulares, bueno, que no es el del crucero, ¿no? Que estamos hablando de un pasaje donde el paso por el puerto debe ser fluido, ágil y donde el puerto es un medio, no es un fin, ¿no? Es la diferencia un poco con el sector de cruceros. Y por tanto tenemos que volcarnos también en este tipo iba a decir de tráfico, ¿no? Del pasaje. Y bueno, creo que también estamos teniendo muy buenos resultados. Y bueno, ¿hacia dónde va el puerto, ¿no? Y sobre todo la estrategia de negocios fundamentales del puerto, las prioritarias. Bueno, voy a coger una frase de un colega mío, del jefe de tecnología precisamente, que dice que la mejor manera, él la usa mucho, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y estoy totalmente de acuerdo. La mejor forma de saber dónde vamos es tener instrumentos para poder anticiparnos y tener desarrollos que nos permita crear ese futuro. Con lo cual, inteligencia de negocio lo que aporta es la anticipación en muchos de estos hacia dónde vamos, ¿no? En estas preguntas que nos hacemos que son importantes, porque al final las infraestructuras portuarias tardan en desarrollarse. Un proyecto empresarial puede decidirse y en un corto periodo de tiempo ponerse en práctica. Una infraestructura portuaria, en algunos casos, son 3, 4 o más años, ¿no? Algunas veces son menos, depende, pero hay que tener muy bien armado y anticiparse adecuadamente para poder entender luego cómo va a ir desarrollándose todas las inversiones. Y ahí es donde entra precisamente este ciclo de retroalimentación, ¿no? Esta flechita que veíamos que conectaba el medir con el analizar, bueno, pues es como darle un segundo ciclo, una segunda giro de tuerca, ¿no? A esta rueda de desarrollo de negocio y otra vez volver a preguntarnos qué está pasando fuera, ¿no?
Y si me permite, voy a poner no la he querido tocar porque es tal cual, la expusimos en un foro europeo del Corredor Atlántico, donde, bueno, yo creo que fue hace un año, pero yo creo que está desactualizada. Habría que incluir aquí otras cosas que están pasando en los últimos días, por desgracia. Pero bueno, en aquel momento, hace un año, el contexto actual es que bueno, hay una guerra en Ucrania que está afectando enormemente al mercado de materias primas. Estamos viviendo una crisis energética, pues, iba a decir sin precedentes, bueno, pues como de la antigua, ¿no? De la segunda revolución industrial. Estamos en un momento, hemos vivido momentos de pandemias globales y se está produciendo una tendencia contraria a la que hace unos años se estaba produciendo, que es hacia la desglobalización. En definitiva, en acercar esta última parte, en acercar las cadenas de valor industriales a los centros de producción y básicamente acortar, ¿no?, las cadenas logísticas. Entonces, bueno, pues en ese contexto aparecen estrategias transversales que muchos de nosotros y de ustedes les sonarán, pues se introduce los conceptos de resiliencia en las cadenas logísticas, se habla de sostenibilidad, se habla de digitalización y en esas situaciones los puertos tenemos un rol fundamental y el desarrollo de negocio tiene que entender esto porque tiene que luego desarrollar estrategia en este ámbito. Y tiene, por ejemplo, en el ámbito de la resiliencia, y aquí es donde metemos la palabra sincromodalidad que hemos comentado antes, los puertos debemos entender nuestro rol como puertos eficientes y efectivos a la hora de enrutar mercancías. No somos un fin para una cadena logística, somos un medio, somos un commodity, si me apura, para hacer viable una operación que debe hacerse de manera suave, eficiente y sin emisiones al medio ambiente. La sostenibilidad pasa también en el sector del transporte marítimo y en los puertos por apostar por los nuevos combustibles. Esto es muy importante, además un puerto como el nuestro, que es un puerto eminentemente energético, con refinerías, plantas de GNL, con fabricación de amoníacos, etcétera. Tenemos que liderar también este cambio hacia los nuevos combustibles, sobre todo combustible basado en la economía del hidrógeno. Quizás no el hidrógeno como combustible marítimo, pero sí en sus carriers como el metanol, el green ammonia, el bio-LNG, todos los componentes bio de los combustibles convencionales, los aceites hidrogenados que se utilizarán para los nuevos combustibles en el sector de aviación. En definitiva, tenemos un reto y una oportunidad que nos la marca el contexto de crisis energética y de necesidad de minimizar el impacto de cambio climático que tenemos encima de la mesa. Con lo cual, los puertos ahí tenemos que tomar un papel absolutamente clave en este nuevo escenario. Y, por supuesto, tenemos que ir de la mano de la digitalización, pero no es que tengamos que ir de la mano de la digitalización, es que tenemos que ser digitales o seguramente en unos años no seremos nada. La digitalización implica visibilidad, la visibilidad transmite confianza, la confianza hace que tu puerto al final forme parte de la cadena visible de trazabilidad de la mercancía, con lo cual es absolutamente clave que seamos proactivos en este sentido. Y luego, ante temas de pandemias y todo lo que hemos vivido, tenemos que asumir también roles como nodos de concentración y de distribución de determinados, bueno, vamos a llamar productos esenciales en tiempos de crisis o en tiempos de guerra, ¿no?, que por desgracia también estamos sufriendo. Y en definitiva, en ese análisis de contexto, y voy terminando, es donde, bueno, pues también en esta fase ya de analizar lo que está pasando, pues tenemos que entender también lo que hace los modelos de negocio de nuestras empresas, y de las empresas que quieren instalarse en nuestros puertos. Con lo cual, desde el ámbito de inteligencia de negocio hay que estudiar mucho, hay que ver por dónde van a ir todas las tendencias en el ámbito de los nuevos combustibles e ir bueno, pues, viendo con qué criterios se van a ir desarrollando esos proyectos en el puerto
para a facilitar al máximo la coherencia y en todo este nuevo paso que hay que dar hacia la transición energética. Y por tanto, bueno, ya tenemos en ese análisis estudiado y compartido con muchas empresas su estrategia o su modelo de desarrollo de los nuevos combustibles en el puerto, y ahora nosotros tenemos que interiorizar todo eso para generar la mayor facilidad que podamos para que estos nuevos proyectos puedan desarrollarse de la mejor manera posible, ¿no? Y pues, pero para eso, evidentemente, hay que ser proactivo, hay que entenderlo, hay que anticiparse a todas las problemáticas o a todas las necesidades que van a necesitar para generar un producto que sea adecuado para este nuevo escenario en el cual tenemos que convivir en breve. Y aquí pues estamos hablando de globalización, empezamos a cambiar los conceptos respecto al análisis anterior. Aquí estamos hablando de transición energética, acercamiento de las cadenas de valor industrial que va a generar tráfico de source shipping, o sea, tráfico de corta distancia, porque además se va a penalizar el tráfico de larga distancia a nivel ambiental. El tráfico de corta distancia es un tráfico que se va a desarrollar mucho más. Se habla de sincromodalidad, de resiliencia, de nuevos combustibles, sostenibilidad en todos sus parámetros, no solamente la ambiental, también la económica y la social, y aprovechar todo lo posible las sinergias industriales y todo vamos a llamar, el desarrollo de la economía circular, que tiene mucho sentido en los nuevos combustibles, ¿no? Y por tanto, nuestra oportunidad, que era en la fase de identificación, si recuerdan, era el objetivo, sacar esa oportunidad, en este momento, además, se ha incorporado directamente en nuestro plan estratégico 2023-2030, que es convertirnos en un clúster energético e industrial impulsando los combustibles limpios. Y en ese desarrollo, ahora, para definir el producto comercial, es donde nos encontramos ahora mismo. Hemos llegado de la fase de análisis y de identificación, y ahora estamos, y además de la mano de nuestra industria y de nuestra parte empresarial, definiendo cuál es el camino que tenemos que seguir recorriendo juntos, ellos con sus inversiones en producción, nosotros con nuestras inversiones en facilitar la transferencia marítimo-terrestre, y en definitiva seguir avanzando en este proceso de desarrollo e inteligencia de negocio para tener éxito de manera conjunta. Y ya como conclusión, y termino la exposición, bueno, el proceso de inteligencia de negocio, como empezaba al principio diciendo, persigue fundamentalmente entender el negocio en el cual un puerto se tiene que desarrollar, ser capaz de generar sinergias entre los distintos modelos de negocio que conviven en el puerto. Tiene que anticiparse porque en un puerto las infraestructuras tardan mucho en desarrollarse, y hay que orientar bien desde el principio hacia dónde van las tendencias del mercado, ¿no? Para tú ir adaptándote a esas necesidades, y en definitiva ser proactivos, ¿no? Que los puertos tienen que ser motores, ¿no? También de este cambio, y formar parte del cambio, y no solamente meros espectadores en estos nuevos escenarios y retos globales. Y ya termino con una frase que a mí me gusta mucho utilizar con mi equipo, y es que, bueno, pues parte de lo que hacemos, ¿no? Es convertir oportunidades en realidades, y, bueno, de manera ordenada y de manera sistemática, que es el instrumento que nos da la inteligencia de negocio. Y nada más, deseando escuchar la intervención, el coloquio, ¿no? que los asistentes tienen. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que muy interesante tu ponencia. Tenemos aquí unas cuantas preguntas de nuestros asistentes, pero lo primero te quería preguntar, dejaste caer al principio de la charla la ruta 1400. ¿Podrías darnos más detalles sobre qué significa exactamente? Muy bien. El Ruta 1400 es, como comentábamos antes, una marca comercial que engloba todos los servicios que el puerto de Huelva tiene con las Islas Canarias y viceversa. Y el nombre fue elegido pues precisamente porque 1400 para nosotros es bueno, fue un centenario muy importante, ¿no? En 1492 pues salió de aquí, de muy cerquita del puerto, bueno, forma parte del puerto de Huelva, que es el puerto histórico de Palos, ¿no? La expedición que facilitó el encuentro de los dos mundos. Y eso ya pues de por sí ya tiene significado para nosotros en ese nombre de Ruta 1400.
Canarias además fue la primera escala, ¿no?, que hizo la expedición antes de salir hacia América. Y además son 1.400, son las millas náuticas en round trip que hay entre Huelva y Canarias, y también son los kilómetros terrestres en ferrocarril que hay entre Huelva y la frontera con Francia. Entonces, bueno, agrupando todo eso, pues fue el origen de la marca Ruta 1400. Muy curioso, la verdad. Gracias. Bien, vamos con nuestras preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas. Vamos con nuestra primera pregunta de Ramfer Jesús Ramírez Hostos. Nos indica, yo vivo en la Antártica chilena donde tenemos tres muelles distintos. Uno para contenedores, otro que solo trabaja logística de abastecimiento de nave y otro a 20 kilómetros especializado en metanol, donde yo agencio. Indica que es Boarding Agent de Ultramar. Nos indica, mi pregunta ¿es seguro tener un puerto global en una sola posición geográfica con todos estos elementos? Eh, bueno, desde el punto, o sea, si es seguro, evidentemente, si la actividad portuaria es una actividad perfectamente segura, reglada y con perfectamente analizada la compatibilidad entre los distintos tráficos. El metanol, precisamente, nosotros también somos un puerto que, aunque estamos en la parte industrial, ya trabajamos con metanol, trabajamos con amoníaco, somos un puerto industrial y somos un puerto que maneja en 15 kilómetros todos estos elementos, ¿no? Evidentemente, sí, el puerto, por lo que estoy visualizando de este puerto, también debe ser una configuración parecida a la nuestra, un puerto donde la zona de servicio debe ser muy alargada, y por tanto eso tiene una ventaja también, que puede especializar uso. Este asistente lo ha comentado, ¿no?, que ha especializado una zona en producto industrial, metanol, que además, desde mi punto de vista, es uno de los productos industriales y nuevos combustibles, además, pues, entre comillas, menos peligroso en términos de seguridad. Y luego tiene otra área especializada en otro tipo de mercancías, ¿no? Con lo cual me imagino que tiene una zona de servicio que le permite segmentar muy bien la actividad. Evidentemente, siempre que lo permita la zona de servicio, no tener mezclado los distintos tráficos es bueno, pero también es bueno desde el punto de vista logístico, porque te permite generar especializaciones en determinadas áreas que quizás, si estuviésemos todos muy constreñidos en un espacio muy acotado, pues sería difícil combinar las tuberías con el paso de camiones, los racks, en fin, todo el lío que se monta en un puerto industrial, que seguramente el asistente conocerá perfectamente, pues puede también dificultar otro tipo de tráfico dentro del puerto. En este caso, teniendo bien diseñado la zona portuaria y cumpliendo todas las normas de seguridad, no hay especial problema, ¿no?, en la compatibilidad de tráfico. Bien. Nuestra siguiente pregunta es de Francisco Pimentel Muñoz. Nos indica, con relación a la mercancía contenerizada, ¿qué ventaja competitiva ofrece el puerto de Huelva en comparación con el de Cádiz y Algeciras? Quizás la conectividad ferroviaria con el interior de la península. Muy bien, efectivamente. Bueno, todos los puertos tienen una propuesta de valor que lo hace singulares, ¿no? El puerto de Algeciras es un puerto que, por su ubicación geográfica, es el mayor puerto de España. O sea que estamos hablando de que es el gran puerto de España. Y claro, por su ubicación geográfica y por su propia estrategia de negocio, es un puerto en el que confluye, es un hub de distribución a nivel mundial de contenedores, y evidentemente pues les permite tener también esa posibilidad de hacer tráfico import-export. El puerto de Cádiz, yo no voy a hablar, o sea, efectivamente, los criterios, más que hablar por puerto, por criterios, o sea, los criterios que una cadena logística le interesa a la hora de seleccionar un puerto u otro es básicamente la facilidad y la rapidez y el coste que le supone el pasar la mercancía por el puerto,
y las posibilidades de conectividad que ese puerto les pueda ofrecer, ¿no? Porque ya que va a pasar su mercancía por el puerto, si puede hacer operaciones de valor añadido, pues todavía con mayor intensidad. Evidentemente, la mejor forma de conectar un muelle con el interior del territorio es mediante ferrocarril. Entonces, todos los puertos estamos apostando por el ferrocarril. Evidentemente, el puerto de Huelva tiene una facilidad en ese sentido mejores porque se han desarrollado una infraestructura por la zona en la que estamos, por la conectividad, por las inversiones que hemos realizado y porque desde Huelva además podemos salir en eléctrico hacia cualquier zona del corredor atlántico con tracción eléctrica en ferrocarril, ¿no? Y además nos conectamos con Portugal por la vía de Huelva-Zafra-Extremadura, con lo cual también podemos atender ferroviariamente esos tráficos de manera fácil, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, hay que pensar siempre en términos de cadena logística. Lo decía antes por ahí en alguna de las slides. Las cadenas logísticas son las que mandan. Los puertos lo que tenemos que hacer es entender cuáles son los parámetros que rigen esa cadena logística que queremos atraer hacia el puerto y darle una propuesta de valor suficiente para que le interese venir por el puerto. Los puertos no somos finalistas, por mucho que queramos y por mucho que compitamos muchas veces entre nosotros, al final somos infraestructura al servicio de. ¿No? Con lo cual, bueno, los factores clave es la conexión con la conectividad terrestre y la conectividad marítima, en definitiva. Bien. Nuestra siguiente pregunta es de Edwin Loarca. Nos pregunta, dice, ¿están preparados para instalar infraestructura que reciba buques que tengan propulsión ecológica o que no utilicen combustibles fósiles? Vale. Esa es muy buena pregunta. Efectivamente, la transición energética se ha acelerado enormemente desde hace unos meses. Desde hace 2 años nadie hablaba del green ammonia ni del green methanol y lo que se hablaba como última novedad en el ámbito de la propulsión marítima era del GNL, ¿no? Eh, los puertos y la industria se está preparando para eso. Antes ponían en un slide el esfuerzo, ¿no? que la industria inversora está haciendo, productora, perdón, está haciendo en estos nuevos combustibles. El caso del puerto de Huelva es especialmente singular. Nosotros vamos a ser, con todos los proyectos que hay encima de la mesa, suman aproximadamente 7.000 millones de euros o 7 billones de euros en términos, si lo decimos en inglés, ¿no? 7.000 millones de euros en inversión privada precisamente para los nuevos combustibles. Estamos hablando de biocombustible de segunda generación basado en economía circular, estamos hablando de biogás, estamos hablando de productos basados en hidrógeno renovable, como pueden ser el metanol o el amoníaco. Y a la vez nosotros como puerto, como autoridad portuaria, estamos ya también haciendo nuestros deberes, desarrollando infraestructuras en cooperación con la parte privada, en algunos casos la parte privada mediante concesiones y en otros casos mediante modelos mixtos. Estamos desarrollando toda la interfaz portuaria que hará posible esos bunkering. Y además, y si me permite Arturo, 2 segundos para ampliar esta respuesta, pues me parece muy interesante la pregunta. Hay un carácter singular en los nuevos combustibles, que es que la densidad energética es 2,5 veces inferior a los convencionales HFO, es decir, a los convencionales basados en el petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que para la misma autonomía de un buque, tenemos que multiplicar por 2,5 el tancaje para mantener una misma autonomía, o que esa es otra oportunidad que no he puesto ahí, pero que también nosotros tenemos identificada, o que estas navieras desarrollen una segunda capa, un segundo network de punto de bunkering para aumentar su frecuencia de recarga si no quieren sacrificar capacidad de bodega. Con lo cual, con los nuevos combustibles se abren nuevas oportunidades para los puertos. Puertos que a lo mejor no eran puertos prioritarios a nivel de bunkering en las cadenas logísticas globales pueden tener un rol importante en esta nueva transición hacia los nuevos combustibles, precisamente
porque necesitan los buques recargar más veces que si fuera combustible convencional, ¿no? Con lo cual todo está cambiando y efectivamente los puertos tenemos que hacer nuestros deberes, sobre todo en la parte interfaz marítimo-terrestre, o sea, generar pantalanes, muelles, multiproductos, porque el futuro no es un único combustible, el futuro va a ser un portfolio completo de nuevos combustibles, tanto los bio como los metanoles, los amonia, los HVOs. O sea, todo va a convivir porque no hay suficiente feedstock, no hay suficiente materia prima para que uno sea el único que va a servir. O sea, con lo cual los puertos tenemos que acostumbrarnos a servir multiproductos en el nuevo escenario de transporte marítimo y también la regulación a nivel mundial tiene que ir acelerando sus homologaciones para que se puedan manipular esos productos en los buques de manera segura. Con lo cual, pues todos tenemos algo de deberes por delante que hacer en esta transición, pero sí que llegaremos. Y bueno, pues nosotros desde luego sí queremos liderar esta transición energética en nuestra área de influencia, ¿no? Bien. La siguiente pregunta es de Fernando Campos. Nos indica, ustedes tienen un servicio a las Islas Canarias parecido a lo que tenemos en Ecuador hacia las Islas Galápagos. Acá el transporte de suministros es solo desde Guayaquil. En el caso de ustedes, ¿es también solo desde Huelva o podría ir de otros puertos de ser conveniente a las Islas Canarias? Muy bien. Bueno, esto lo podrían responder mejor seguro mis colegas de las Islas Canarias, pero bueno, sí es verdad que desde Huelva tenemos un servicio muy bueno con las Islas Canarias, sobre todo nosotros somos referencia y líderes en semirremolques y en pasaje, y hay otros puertos que también sirven a las Islas Canarias fundamentalmente en formato contenedor, que es donde, y también en rodado, pero en rodado sí es verdad que nosotros ahora mismo somos la referencia con las Islas Canarias. No hay que tampoco olvidar que la conexión Canarias-Huelva, Península, Europa, está definida dentro del corredor atlántico europeo y, por tanto, bueno, aunque es prioritario esta conexión entre Huelva y Canarias dentro del esquema global europeo, pero evidentemente a nivel comercial hay otros puertos que también trabajan con las Islas Canarias y, bueno, es que es que tiene que ser así también, por eficiencia y también pues por origen incluso de las mercancías, ¿no? Bien. Nuestra siguiente pregunta es de César Padrón. Nos indica, ¿podría comentar qué elementos tecnológicos emplean para monitorear o medir la productividad y eficiencia de operaciones y del negocio? Ejemplo del modelo de digitalización. Gracias. Ujú. Vale, nosotros, bueno, esta pregunta, no soy el experto yo en monitorización. En el ámbito tecnológico, a nivel de operaciones, hay sensores y hay tecnología que está preparada para medir a tiempo real determinada operación en el puerto y esa tecnología luego se pasa a modelos, bueno, a cuadro de mando basado en tecnología de Business Intelligence, básicamente, para tener monitorizados ciertos indicadores clave de la operación del puerto, a nivel sobre todo de equipo directivo. Pero luego en la capa operativa sí que hay un interesante desarrollo a nivel de sensores y de Internet de las cosas bueno, que es sorprendente y yo ahí me pierdo un poco, pero puedo darle, si quieres, la referencia hemos creado un nodo de innovación tecnológica que se llama, donde se desarrollan todos estos retos tecnológicos y que el puerto de Huelva lidera y en colaboración con Telefónica y que tenemos aquí ubicado en el puerto, donde si tienen más interés en conocer tanto lo que hay ya en funcionamiento como lo que va a haber en breve, pues encantado de ponerle en contacto con mi compañero que les pueda dar más información. Por supuesto. Muchas gracias. Bien, tenemos muchas más preguntas y muy interesantes, pero nos quedamos sin tiempo. Entonces les invito a los asistentes que quieran responder sus preguntas, que nos las hagan llegar, por favor, vía email a info@imbs.edu.es y se las haremos llegar a nuestro ponente para que no quede ninguna pregunta
sin responder, sintiéndolo mucho, nos estamos quedando sin tiempo. Bien, recordarles varias cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado, por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. También todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Recordamos a todos que hemos puesto en el chat de este webinar todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. También nos animamos a compartir en Stories de Instagram este webinar o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Por último, al igual que hice al principio, quiero anunciarles que próximamente recibirán una oferta muy especial para nuestro curso de Gestión Directiva de Empresas Marítimas, Portuarias y Logísticas, en sus siglas DIR-MP. Bien, para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, Jaime Beltrán Sanz, por su ponencia en el día de hoy. Jaime, unas últimas palabras de despedida. Simplemente agradecer nuevamente la invitación a dar esta ponencia y el interés de todos los asistentes en conocer, ¿no?, nuestro caso y nuestra experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Beltrán. Jaime, perdón, Jaime Beltrán. Sí, pero no hay problema. También queremos dar las gracias al Instituto de Posgrado CEU, Fundación San Pablo Andalucía, por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. Por supuesto, también queremos dar las gracias por su colaboración a la Autoridad Portuaria de Huelva, a Huelva Port y al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo.